Buenos días. Em, yo me llamo Mauricio Dércole y voy a hacer una exposición para el 11º Congreso Internacional de Yoga eh, sobre el tema que aparece ahora, yoga, ecología espiritual. Vamos a empezar. Yoga, ecología y espiritualidad. Vamos a leer, antes que todo, una cita extraída de la primera página del libro del doctor Sergio Reino de la Ferrier, Yugi Yoga Yogismo. Es la página 17 de la edición Diana del 1974. Y dice, una multitud de obras han aparecido sobre la materia. Empero, un momentito. Una multitud de obras han aparecido sobre la materia, empero es evidente que reina todavía una gran confusión en lo que concierne al tema del yoga, tanto al exponerlo como al juzgarlo. El verdadero yogi jamás escribirá sobre esto, dado que el estado mismo que él busca, el samadhi, es esa beatitud supraconciencial que suplanta todo otro pensamiento y que coloca, por tanto, al sujeto en la más completa imposibilidad de manifestarse a sus contemporáneos. En efecto, hay que comprender que el yogi no aspira a otra cosa que a su perfeccionamiento, ni se interesa en lo más mínimo por los demás. Esto, sin embargo, no debería dar base para calificarlo de egoísta, porque es justo reconocer que, según él, no se puede ayudar verdaderamente a sus hermanos, los humanos, hasta tanto que él no haya alcanzado para sí el grado de sabiduría que el yogi califica de jyoti, iluminación. Sumido en estado de constante concentración, dharana, ¿cómo es posible preocuparse de instruir a los demás? ¿Cómo es posible también que se sienta la necesidad de regresar a las ocupaciones ordinarias o simplemente de volver al plano material a vivir como todo el mundo? Y si esto ocurre en el dharana, ¿cómo no habría de ocurrir a fortiori lo mismo en grado superior en el estado de la realización? Bien, he querido introducir la exposición con este tema porque ¿cómo vamos a poner en relación el yoga con la ecología y la espiritualidad? Hay que entender que yoga es una palabra que puede comprender en sí múltiples facetas, muchos aspectos, más bien diría todos los aspectos de la vida humana. Yoga, todos saben que viene de la raíz yuga y significa unión. Entonces, es el concepto mismo de la unidad total, concepto que en los estudios, en la visión esotérica de todos los tiempos y de todas las tradiciones, eh, era reconocido que todo está en todo está entrelazado, todo está conexo. Y esto se ha redescubierto
recientemente en la física cuántica. Entonces, yoga es una disciplina que abarca todos los aspectos de la vida humana. En particular, podemos distinguir el yoga como darshana, o sea, podríamos decir con un término occidental como una filosofía. En la tradición de la escuela sánscrita hay 6 filosofías, de las cuales el yoga es una de ellas, 6 ortodoxas, por decirlo así. Y además del yoga como darshana, hay el yoga marga, o sea, el yoga como vía, como sendero de realización. Entonces, el, eh, el yoga es, aun cuando tiene su parte teórica, como el yoga darshana, la filosofía, es esencialmente un camino práctico de realización para llegar, como he leído, al samadhi, a la iluminación total. Entonces, eh, y las dos partes, la teórica y la práctica, no pueden ser separadas. Confucio, como muchos otros sabios de la antigüedad, decía que la, la teoría sin la práctica es inútil, pero la práctica sin la teoría es peligrosa. Entonces, el yoga marca la vía de realización, la vía de liberación, las disciplinas que enseña la tradición yógica para llegar a la realización, tiene una parte teórica y una parte práctica. Para llegar a eso, el discípulo necesita, para llegar a la realización, al final necesita entregarse completamente a eso, como hemos leído. Pero en fases anteriores, em, la práctica de las disciplinas de yoga no ocupan todo el tiempo del discípulo. Y de todas maneras, como hemos dicho, la parte teórica, el estudio, es una parte importante. Es en ese sentido que vamos a poner en relación el yoga con la moderna ciencia de la ecología y con la espiritualidad. Mejor dicho, vamos a ver si podemos considerar el yoga en su aspecto de estudio, de disciplina, como una ecología espiritual. Em, hay, cuando en la Edad Media se empezaba una disertación sobre algún tema, que en latín se decía quaestio, como una cuestión, un tema a tratar, una hipótesis de trabajo, lo primero que se hacía era lo que ellos llamaban en latín explicatio o aclaratio terminorum, o sea, la explicación o, no, explicatio o declaratio terminorum, o sea, la explicación o la aclaración de los términos. Porque como sabemos, las palabras pueden tener mucho significado, entonces por lo menos hay que
explicar en qué sentido se están tomando las palabras, en nuestro caso estas tres palabras, yoga, ecología y espiritualidad, de las cuales vamos a tratar. Más o menos del yoga ya lo he dicho, ahora vamos a ver algo que es, que cómo debemos entender la palabra ecología. Esta palabra ha sido utilizada por primera vez por el biólogo Ernst Haeckel en 1866 para indicar el lugar, el espacio donde los organismos interactuaban con el ambiente. Y desde entonces ha venido ampliando su campo de estudio hasta llegar a ser hoy en día un estudio interdisciplinario. Etimológicamente viene de las palabras griegas oikos y logos, literalmente estudio sobre la casa, porque el significado primero de oikos es casa. Hay que considerar que en griego existe también la palabra oikia y quizás podríamos utilizar esos dos términos, para reflexionar sobre la posibilidad eh, de diferentes interpretaciones. Entonces, eco viene del griego, de la raíz de las dos palabras oikos y oikia. Oikia femenino, oikos masculino. Aun cuando en la edad más tarda de la civilización griega, estos dos términos, como en muchos casos ha sucedido, se han ido confundiendo, pero eh, en su significado original tenían una diferencia. Utilizando el esquema que muchas veces utilizo, o sea, el Weivang, esas tres rayitas horizontales unidas por una vertical, podemos ver que en la rayita abajo, un momento, porque primero vamos a hacer una cosa. Vamos a leer esto. Oikos en el griego más antiguo era voikos, que en latín se ha vuelto en vicus, pueblo. Y en español encontramos esta raíz en las palabras vecino, vecindad, que nos recuerdan el principio de proximidad, según el cual eco indicaría desde nuestro cuerpo físico psíquico, como la primera casa que habitamos, hasta la estructura que nos ofrece protección, hasta la constelación familiar, y después siempre agrandando la ciudad hasta la tierra entera, entendida como un ser viviente, Gaia, y el universo todo, no solo en un sentido inmanente, sino también trascendente, puesto que a la divinidad se le puede imaginar como la totalidad, que no es simplemente la suma de sus partes, sino algo más. Esto es importante en la teoría de la complejidad, eh, o sea, en la visión epistemológica de la filosofía de la ciencia, de la complejidad, un conjunto no es nunca simplemente la suma de sus partes, sino algo más, en cantidad o en calidad. Entonces, la totalidad no es solamente, como decía Baruch Spinoza, Deus sive natura, o sea, Dios es como la naturaleza, y esto ha sido calificado como panteísmo, sino en realidad, si nosotros agregamos a una visión inmanente, que sería panteísta, también el aspecto trascendente, tendríamos un panenteísmo. La diferencia entre oikia y oikos podría haber sido en origen como la de casa y hogar, o también lo que
en inglés podríamos decir house, la casa física, el edificio material, y home, que sería el hogar. En latín tenemos aedes, el edificio, la edificación, y domus. Bien, ahora regresamos a la imagen anterior. Entonces tenemos que abajo tenemos oikia, casa como edificio, la estructura material. La rayita del medio, oikos, vivienda, habitación, un lugar funcional a vivir. O sea, un lugar donde se puede vivir, eh, que puede dar hospedaje, por decirlo así. En griego hay una palabra que indica eso y es ecumene. Esta palabra después ha sido utilizada por la Iglesia Católica para indicar una comunidad de fieles, pero en origen, ecumene es un lugar de la tierra apto para la vida humana en particular y biológica en general. La tercera rayita arriba podríamos poner eco, que en griego indica la ninfa eco. Eco es el efecto físico de resonancia, que si yo digo algo en un lugar donde se reflejan las ondas sonoras, me regresa una parte de lo que yo he, del sonido que yo he emitido. Entonces, eh, a este concepto mitológico podríamos agregar, o sea, poner en analogía el sentido de resonancia interior, o sea, de armonización. Tercer término, espiritualidad. La palabra espíritu viene de la raíz del verbo latín spirare, que significa respirar. Una cosa me he olvidado, voy a regresar a esto. No he dicho el significado de las tres rayas horizontales, pero no he explicado la vertical. Como pueden ver abajo, dice que la vertical es la esencia inmaterial, el genius domi, como se dice en latín, el genio de la casa. Entonces, la dimensión vertical es completamente inmaterial, invisible, pero tiene la función de unir a las tres visibles. Entonces regresamos al significado del espíritu. Spirare, respirar. Entonces espíritu significa aliento. De la misma raíz viene también espiral, o sea, la figura geométrica que representa el alejamiento de un punto hacia lo infinito. Si es un movimiento del punto hacia lo infinito, si es un movimiento centrífugo. O al contrario, si es centrípeto, o sea, centrípeto es de lo infinito hacia el punto. La espiral eh, estaba considerada como la imagen misma de la vida. El espíritu entonces sería la energía creadora, como por decirlo así, el padre creador, al contrario de la materia que sería la mater, la madre. La palabra materia viene de mater. Eh, Aquí también pueden ver que cuando hemos hablado de oikos, término masculino, eh,
era a un nivel más alto de la materia, o sea, de oikia como femenino. Pero hay que considerar no más alto en el sentido de que vale más, sino en el proceso de creación. Entre los dos está el alma o psique, entendida como mediador plástico. Entonces, una primera relación. Ecología espiritual sería entonces la ciencia que se ocupa de crear y mantener la armonía sutil entre todos los ecosistemas. También se habla de deep ecology o ecología profunda, o sea, no superficial, y ecosofía. Sobre estos temas podemos ver varios libros, por ejemplo, el noruego Arne Naes o el filósofo y teólogo Hans Urt von Balthasar, entre otros. Ahora vamos a ver relaciones entre los tres términos. Ya lo hemos explicado, por lo menos en su significado más simple, y ahora vamos a ver cómo se relacionan entre ellos. Después de haber dado una breve explicación de los tres términos, vamos a la hipótesis que se quiere dilucidar como tema de reflexión. Es decir, que el yoga se pueda considerar como una ecología espiritual. Para esa finalidad vamos a utilizar el esquema eh, del esquema que ya hemos visto en la página anterior, que yo uso frecuentemente porque es muy práctico, y se llama Wang o Wei Wang y es la representación del trigrama de tres rayitas horizontales unidas por una vertical, que puede servir para indicar los tres principales planos de la manifestación horizontales, producidos desde arriba hacia abajo por la esencia creadora no manifestada vertical. Vamos a ver, entonces aquí tenemos el, en chino, la rayita de abajo es ti, la tierra, que nosotros podemos considerar como la tesis. La central es yen, los seres humanos, la humanidad, antítesis. Y la de arriba, tien, el cielo, la síntesis. Síntesis porque es ti más yen, que es tien. Por el otro lado, vemos que abajo tenemos la economía. Eh, Primero quiero decir algo. El doctor de la Ferrier dice que para clasificar mejor las disciplinas, las ciencias, los estudios, se le puede considerar en cuatro fases o planos, ¿no? Que corresponden a tesis, antitesis, síntesis y matesis. Y esto sería nomía, logía, sofía y fanía. Entonces, en el caso que estamos estudiando de eco, tendríamos economía, ecología, ecosofía y ecofanía. La economía eh, se refiere a la parte somática del cuerpo físico, la parte más material. Y es cierto que la ciencia de la economía se ocupa de la producción, de del intercambio y del consumo de bienes y servicios. Y en el habla común, hacer economía significa
ahorrar o utilizar el mínimo de energía para lograr un resultado. Eh, Nomos en griego significa ley. Entonces, literalmente, economía sería estudio de las leyes que rigen la vida doméstica. Pero hemos visto que con esta palabra no se entiende solo la economía de la casa en sí, sino cualquier aspecto de producción, intercambio y consumo. Pero sí ha quedado el significado de economía como ahorro de energía en el sentido más amplio de eficiencia. O sea, eh, aplicar la ciencia económica a algo significa hacerlo funcionar de la manera más eficiente. No solo eficaz, sino eficiente. Eficaz es lo que logra un resultado. Eficiente es lo que lo logra con el menor gasto de energías. Entonces, esta sería la tesis. La antítesis sería la ecología. Hemos visto que logía significa, viene de logos, que significa estudio. La raíz LG de logos tiene dos significados. Uno de unión, así igual como yoga, ¿no? Y de ahí vienen las palabras ligar, ligazón. Por ejemplo, religión, religar viene de ahí. Y hasta la palabra inglés, link, viene de la misma raíz, porque la G se ha transformado en K. Entonces, logos significa, por una parte, unión, nexo, eh, lo que liga, y por otra parte, significa eh, hablar, leer. En griego el verbo lego, legein, significa hablar y después ha venido a significar en latín leggere, leer. Entonces, la ecología sería el estudio sistemático de todo lo que se refiere a la casa entendida en su sentido más amplio. Y tiene ese aspecto no solo de estudio, sino em, de, de ligar, y es por eso que se encuentra en la rayita del medio, porque esta corresponde a la psique, al alma, y hemos visto que el alma es el mediador plástico entre el soma y el pneuma, o sea, entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, la ecología en este sentido más amplio tiene como la función que es análoga a la del yoga, porque hemos visto que yoga y logos significan unión los dos, de unir en un sistema orgánico todos los aspectos de la vida. En la parte más elevada tenemos ecosofía, que corresponde al pneuma, o sea, al espíritu. Y hemos ya explicado qué entendemos con espíritu. Esto entonces son las tres partes del universo manifestado.
o sea, el conocimiento de las leyes que rigen ese universo, el estudio sistemático de todos sus aspectos y a nivel más elevado, Sofía significa el conocimiento. Entonces, el conocimiento del ambiente, entendiendo no solo los aspectos visibles físicos o psíquicos, sino también los aspectos invisibles y en particular de la conciencia, porque espíritu lo podemos entender más que todo, como dice el doctor de la Ferrier, como conciencia y en el caso del ser humano, autoconciencia. Al final tenemos la raya vertical que es la matesis. Matesis no es otra cosa que la realización de la síntesis. Entonces, corresponde a la ecofanía. Fanía es una palabra griega, significa manifestación. Eh, y corresponde, así como en el ser humano el cuerpo físico es el soma, el alma, la psique, el espíritu, el pneuma, este aspecto de esencia no manifestada sería en griego el nous. Nous significa esencia. Ok, hemos visto la reacción entre los tres términos. Ahora vamos a ver. Entonces, estamos hablando ahora de la ecología integral. Hablando de ecología espiritual, podemos recordar la encíclica de Papa Francisco Laudato Si, en la cual se encuentra la definición de ecología integral. Para salir del marco estrecho de una ecología solo ambientalista, limitada a la conservación de los recursos de la naturaleza y a una gestión sostenible, no predatoria, de nuestro planeta. Es importante esta encíclica, eh, podemos recordar con respecto a esta palabra que la palabra encíclica, también griega, viene de en y cíclico de ciclos, o sea, lo que es círculo significa, ¿no? Entonces, encíclica significa literalmente un escrito que se hace circular. Sería, podríamos decir, carta circular. Encíclica es una carta circular. Pero al final ahora, como lo han utilizado sobre todo los papas, se le da ese significado atribuido como escrito de los papas, pero en sí significa carta circular. Es importante porque hasta ahora la Iglesia cristiana y la católica en particular nunca han dado relevancia al respeto de la naturaleza en general y de los animales en particular. Sería positivo si esta encíclica marcara un cambio de visión y un reconocimiento que hay que respetar a los reinos mineral, vegetal y animal, y ojalá esto pudiera servir a superar el antropocentrismo violentador con una perspectiva teocéntrica, en el sentido de teo como todo. Parece que con respecto a esto podemos citar una definición de la divinidad, entendida como todo, que parece que haya sido atribuida por primera vez a Empédocles, un filósofo y médico del sexto siglo antes de la era vulgar, que vivía en Elea, cerca de Nápoles.
Em, y él dio la definición, o esta definición de Dios que después fue retomada por otros, como encontramos en el Liber Viginti Quatuor Philosophorum, el libro de los 24 filósofos, y que dice, Dios es como una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. Con respecto a este concepto de ecología integral, vemos una analogía más con el yoga, en ese caso yoga integral, porque hemos dicho en el principio de esta exposición que el yoga abarca todos los aspectos de la vida y en cómo está entendida en ese caso, también la ecología podría ser entendida de la misma manera. Por ejemplo, por explicar esto, por ejemplo, en la tradición oriental, en la tradición védica, así como hay el yoga, hay la medicina ayurvédica y también hay el Vastu Shastra, que se puede decir también Vastu Veda o Vastu Vidya, que sería el equivalente de lo que en China era el Feng Shui. O sea, todos los estudios de de las energías que han sido aplicadas sobre todo a la casa realmente, como estamos explicando. Entonces, el Vastu Shastra en la India y el Feng Shui en la tradición china son aspectos ecológicos, podríamos decir, en esta visión más amplia. Conclusión. Vamos a terminar esta exposición, esta pequeña exposición, porque se podrían decir muchas más cosas, obviamente, con una cita del doctor Sergio Leno de la Ferrier, extraída de la última página del cuarto libro de los grandes mensajes, Ciencia y Religión. Es el capítulo tercero, que se titula Conclusión científica. El párrafo se llama La responsabilidad. Esta es la última página del cuarto de los grandes mensajes. Y dice, la obligación de descubrir, de proclamar y de practicar las leyes naturales que regulan la conducta intelectual y moral de los hombres quedará, en definitiva, como el único remedio general para alejar todas las miserias humanas y, por consiguiente, el único objeto o fin que se debe ofrecer como solución a los problemas de cada uno. En una palabra, la buena voluntad cada vez más fuerte de obedecer las leyes naturales y divinas, es decir, repito, en una palabra, es la buena voluntad cada vez más fuerte de obedecer las leyes naturales y divinas, es decir, de pensar en obrar en todas las cosas con justicia y con bondad. Es perfectamente lógico que quien persigue una existencia material, inclinándose sobre el plano físico, se coloca en disonancia. Recuerden a este propósito lo que hemos dicho de la ninfa eco y de la resonancia, ¿no? Se coloca en disonancia con el espíritu de la naturaleza, en oposición con el alma de la evolución colectiva. La responsabilidad
es pues grande, porque el hombre que no vive en función de las energías superiores, estamos hablando de la ecología espiritual, o sea, estar en resonancia con las vibraciones superiores, y no solo con las telúricas de la Tierra. Porque el hombre que no vive en función de las energías superiores entraba la armonía universal y se torna culpable de los males de que se aflige la humanidad. Por el contrario, si mediante su ritmo personal el ser humano, y ese ritmo se consigue tanto con el yoga como con la ecología integral, el ser humano, por el contrario, si mediante su ritmo personal el ser humano eleva sus pensamientos hasta las potencias directrices del universo, vibra al unísono, otra vez, unísono de estas fuerzas y en una comunión constante con el ritmo superior de ellas, participa en la emisión de estas ondas poderosas que mediante su magnetismo conducen al mundo a un destino superior. Esperamos que estas líneas contribuyan al nacimiento de una mejor concepción, que un pensamiento más elevado se revele a todos los espíritus, que sea sentida la presencia del alma rectora del universo, el sublime pensamiento de Dios. Fíjense cómo con estas líneas, estas últimas líneas, regresamos justamente al principio. Al principio yo he puesto la cita del Yugi Yoga y Yogismo, una tesis de psicología, donde decía que el yogi aparentemente se ocupa de sí mismo, pero no es egoísmo porque cada ser humano que logra una realización eh, metafísica superior, ontológica, podríamos decir, produce vibraciones que van a ayudar la evolución de todo el universo, de toda la humanidad en particular, de esta tierra, Gaia, como se dice, y del universo entero. Entonces, aun cuando aparentemente el que trabaja sobre sí mismo no está haciendo algo social, entre comillas, en realidad está dando la mejor ayuda, porque todo es ligado, todo es entrelazado. Y quiero agregar, antes de terminar, solamente una cosa que ahora me he recordado. Y aquí cuando nosotros vimos que hay oikia, oikos y eco, tres palabras análogas que se refieren a la ecología en sus tres planos, como palabras griegas no hemos puesto una para la línea vertical. Y en lugar de esa, podríamos decir la palabra sánscrita, porque sabemos que el griego en un 60-70% viene del sánscrito. Eh, en griego hay una palabra que es eka. Eka significa uno, unidad. Uno y unidad. Entonces, eh, Eka sería como el cumplimiento de oikia, oikos y eco en griego, eco en castellano. Bien,
Con esto he terminado. Espero que estas reflexiones puedan ser útiles y me despido con el saludo de Pax.